Historias del creepypasta y leyendas urbanas. A ver banda, pongan las historias más surreales que conozcan de México, como por ejemplo, las vacas marinas, manatíes, en Xochimilco, las cuales fueron introducidas en los 70s como un plan para controlar el lirio acuático, pero desaparecieron una por una, hasta que las autoridades encontraron que fueron atrapadas por los lugareños y preparadas en tacos y tamales. Su turno. ¿Cómo olvidar la famosa leche en polvo radioactiva traída desde Chernobyl luego de su tragedia y distribuida por la CONASUPO acá en México? La investigación periodística realizada por Guillermo Zamora mostró que las cifras del gobierno eran falsas. En realidad se habían importado de Irlanda cerca de 45.000 toneladas de leche, de las cuales, solo se regresaron al país europeo 4.000 toneladas. Nadie pudo explicar qué ocurrió con el resto. Creo que a mí me tocó de esa leche en su momento. Parra, según las malas lenguas, fue también comprada por Nestlé y subsidiarias por ventas de CONASUPO. En ese entonces, aunque mi mamá compraba leche de verdad, en el rancho, nos ponía 8 comilco calcetose, entonces en un descuido nos llegó a pegar. Fuck, México, aun con leche radioactiva no te pegan. Dos relacionadas con la carencia de justicia en este país. El año pasado un policía medio borracho en un balneario al sur de Veracruz me contó cómo cuando necesitaba resolver un crimen simplemente se iba a donde pasa el tren lleno de indocumentados, y cito textualmente: pescaba a uno de esos changos y ya tenía a mi culpable. El pobre a lo mejor ni hizo nada, pero yo necesitaba llegar a fin de mes de alguna manera. Me quedé muy encabronado. El güey ese, después de soltar tal cosa, simplemente siguió hablando de cuáles eran sus armas favoritas. La otra está todavía más cabrona. Un gran amigo de mi abuelo que era militar, el amigo, no mi abuelo, nos habló de cómo el 2 de octubre del 68 le tocó que en la noche, ya cuando había terminado la matanza, les llevaron a Campo Marte, donde él era guardia, a una docena de prisioneros, todos jóvenes de entre 18 y 20 y pocos años, a excepción de un chico que no tendría más de 15 años, y les ordenaron que los escondieran. Dice que hasta se sentía mal de la angustia y preocupación, y que no pudo relajarse hasta que en la mañana llegó un camión por ellos. Pensaba que para soltarlos o, en el peor de los casos, llevarlos a la policía o directamente a alguna prisión. Ya podrán imaginar lo que sintió cuando a la hora regresó el camión con los cadáveres con un tiro en la frente y les ordenaron enterrarlos en un cobertizo a un lado de los hangares. Ahora que mencionas el incidente del 68, me acordé que una amiga de la UNAM me contó la experiencia de uno de sus maestros. Resulta que este señor, en ese entonces joven, estuvo en la manifestación y a la hora de la balacera le hirieron la pierna. Según entiendo, no fue nada muy grave, tal vez solo le pasó rozando una bala. El chiste es que su amigo y él empezaron a correr como locos tratando de alejarse lo más posible. Como no conocían bien la zona, no sabían hacia dónde iban y decidieron pedir ayuda en un edificio. Tocaron varios departamentos hasta que en uno de ellos un señor les brindó asilo. Después de muchos años, el joven, ahora maestro de mi amiga, ya se había titulado como arquitecto. En una de sus chambas lo mandaron a checar unos edificios y cuando llegó al lugar al que lo mandaron se dio cuenta de que era el edificio al que se había metido aquel 2 de octubre a pedir ayuda. Está medio X, pero recuerdo cada detalle. Esa jodida noche en la cual me perdí con mi mamá. Era un día cualquiera y no sé qué vuelta dio mal mi mamá, que en vez de tomar el camino de Santa Fe, al poniente del DF, hacia el aeropuerto, hacia el oriente, terminamos yendo hacia la salida a Pachuca, poniente norte, creo. Bien, esto fue entre semana, yo venía de la escuela y ella fue a ver algo de un seguro a Santa Fe, yo la acompañé. En fin, cuando nos dimos cuenta de que íbamos en una dirección incorrecta ya habíamos pasado Indios Verdes, así que ya estaba oscuro y llovía muy violentamente, nuestros celulares no tenían batería y no teníamos la remota idea de cómo regresar a la ciudad, a una zona segura. Por ese lado de la ciudad está muy, pero muy feo. Entonces estábamos en un lugar paupérrimo de noche y de repente vemos un anuncio que decía algo así como buen viaje Ecatepec a 10 kilómetros o algo. Ya muriéndonos de miedo nos orillamos y pedimos ayuda al único tipo que estaba parado en la carretera. Era un cabrón de 1,70, moreno, nariz aguileña, tatuado, olía raro y tenía una sudadera y pues bien, nos dio direcciones para un retorno, pero su voz era muy rara, no se le entendía nada y al parecer él lo sabía, porque nos ofreció guía si lo acercábamos a un lado, así que como tenemos un sentido común muy desarrollado lo subimos al coche para que nos guiara. Bien, mi mamá conducía y yo estaba en el asiento de copiloto, él se
subió atrás y desde ahí nos daba indicaciones con las manos. Bien, yo estaba cagado de miedo y mi mamá muy serena y el tipo nos dice que nos metamos por un como túnel. Como somos bien listos y precavidos le hacemos caso, nos fue metiendo a calles pero en serio muy pinches feas. La neta pensé que nos iba a secuestrar. Las colonias te deprimían de lo mal que estaban y nos dice de repente: déjenme aquí, en la próxima gasolinera está el retorno, y pues ya lo dejamos a 20 metros de la gasolinera y mi mamá, para corroborar que ese era el retorno, se paró a cargar gasolina para así preguntarle a los que te despachan. Total que de repente mientras le ponían gas al carro se escuchan unos 3 knocks bien fuertes en las ventanas del carro. Yo volteé esperando ver al güey con una pistola, pero era el güey sonriendo y le dice a mi mamá: oiga, ¿no tendrá 10 pesos que me preste? Y mi mamá ya le los dio, terminó de pagar la gas y nos fuimos por el camino que nos dijo que sí era correcto. Llegando a casa vimos el asiento trasero para ver si no se había llevado mis útiles, dejé mi mochila en el asiento trasero, y estaba todo intacto, y también nos dimos cuenta de por qué nos pidió dinero. Nos encontramos su cartera. Tenía 5 pesos, un chingo de tarjetas de presentación distintas, una imagen de la Virgen María y unos frijoles. Una de mi tierra. En los 60s, 70s y bien entrados los 80s, la gubernatura de Yucatán era negociable para los presidentes de la república. Esto significa que se la daban a gente a la que le debían un favor, compadres, o de plano a algún pendejo dispuesto a lidiar con los terriblemente politizados yucatecos, algo así como ofrecerle San Juan de los Saguaros a Juan Vargas, en la peli de la ley de Herodes. Como a los yucas nunca les agradó este asunto de que los guaches chilangos les impusieran gobernadores, no los recibían de buena manera. La gota que derramó el vaso fue cuando el entonces príncipe sexenal, don Miguel Alemán Valdez, decidió darle la gubernatura de Yucatán a su mero compadrito del alma, don Tomás Marentes. Don Tomás era un comerciante campechano que tenía buenas relaciones con el presidente, así que al recibir la generosa oferta de gobernar Yucatán, no importaba que fuera nativo del vecino estado de Campeche, que nunca ha tenido buenas relaciones con Yucatán, aceptó. Para los compadres reeditores del norte que seguro estarán diciendo que yucatecos tan sentidos es como si hubiera ganado la presidencia AMLO y por sus tomates nombrara a Juanito gobernador de Nuevo León. ¿Se lo imaginan convirtiendo el paseo de Santa Lucía en un nuevo Xochimilco y otorgando permisos para puestos falluqueros en fundidora? Bueno, el señor Marentes era detestado por los yucatecos. Una de sus primeras jaladas fue la de intentar convertir el palacete más lujoso de Mérida en su residencia oficial. La imposición alemanista nunca fue bien vista en los medios yucatecos y desde su arribo, Marentes se encontró con graves dificultades de gobernabilidad. Intentó establecer la sede del gobierno en el Palacio Cantón en Mérida e inclusive pretendió hacer de la mansión la residencia oficial del gobernador, ganándose el repudio de la sociedad yucateca. La venganza yucateca no se hizo esperar. Una noche, mientras disfrutaba de una cena baile de sociedad, los yucatecos le hicieron saber qué opinaban de su imposición. Mejor que les cuente don Rafael Lore de Mola. Tomás Marentes, por cierto, fue repudiado por los yucatecos, quienes lo obligaron a renunciar a la gubernatura 2 años después de su infecunda asunción, perdidos el respeto y el decoro elementales. Una noche, tras asistir el virrey alemanista a una recepción, este entró a su vehículo que había sido, con la complicidad del chofer, cubierto con estiércol por dentro y por fuera. Cuando se percató de la afrenta, Marentes intentó reaccionar pero una turba le cerró el paso gritando: campechano, come caca y bebe Wishorim según el cado local. Y, desde luego, Tomásito no resistió más. Se dice que André Breton, fundador del movimiento surrealista, llegó a México y se fue después de 3 días diciendo: aquí no tengo nada que inventar, en México todo es surrealista. Me recordó algo que una vez me dijo un amigo gringo. Íbamos caminando por una calle, ya estaba anocheciendo y veníamos de comprar cosas en un Oxxo cerca de mi casa. Él ya conocía el camino, pero cuando pasamos por enfrente de una casa grande que estaba abandonada y oscura, me dijo que me apurara al pasar por ahí. Le dije que no pasaba nada, que no había nadie y me dijo: nunca he creído en los fantasmas, pero en México todo es tan surrealista, que creo que aquí sí se me puede aparecer uno. De hecho se quedó por meses, aunque solo venía por 2 o 3 días. Y el motivo de esa declaración fue cuando le pidió a un carpintero que le hiciera un comedor para la casa que estaba rentando. André Breton le dio un boceto explicándole cómo quería dicho comedor, el carpintero se llevó el boceto y listo. Al paso de los días regresó el carpintero con el comedor, y Breton cuando vio lo que traía no lo podía creer.
La mesa y las sillas tenían las patas recortadas a diferentes alturas, todas disparejas. Cuando Bretón le reclamó al carpintero, el carpintero sacó el boceto y se lo mostró a Bretón. Tú me pediste esto y yo te lo hice, así que me lo pagas. Claro, Bretón había hecho el boceto del comedor en perspectiva, pero el carpintero se tomó literal el diseño del comedor. Dicen que de ahí salió esa declaración, pero no se fue tan rápido del país.